Hablábamos recién de la pandemia, de lo que fue a partir de ese 13 de marzo, de esa solicitud del presidente de que permanecieran en sus hogares con responsabilidad, con cuidado. Y hay índices de que la violencia intrafamiliar aumentó en esas primeras semanas. ¿Cómo has Sí, podido detectar tú eso? ¿Te sí, han llegado casos de...? sí. Denuncias bajó a un 8%. Denuncias telefónicas aumentó un Aumentaron. 80%. Es decir, que, ¿por qué bajó la denuncia de que la mujer va a hacer? Porque al estar en un confinamiento, se está conviviendo con la persona violenta. La mujer va y realiza la denuncia y debe de regresar a su hogar. Y tiene temor de salir, porque está sufriendo más la violencia, porque están conviviendo las 24 horas. Entonces ahí es donde disminuye. Pero eso no quiere decir que la violencia... No, la violencia incluso se ha agudizado, porque están las llamadas. Aumentaron las llamadas. ¿Cuál es la vía de escape? Llamar. Es una situación muy compleja, es una situación que no hemos logrado resolverla, porque debemos de asumir que no hemos logrado resolver, no hemos podido brindarle esa respuesta a la víctima. Por un lado decimos, denuncia, realiza la denuncia, te vamos a brindar una contención. La mujer llega, realiza la denuncia y regresa a la casa, porque no tiene a dónde ir. Entonces, estamos con un debe, tenemos muchísimo para trabajar. Pero eso tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que trabajar desde el sistema educativo. Eso se trabaja desde la primaria, la tolerancia, el respeto, porque es de la única forma que nosotros vamos a poder erradicar esa violencia que como que nos hemos acostumbrado a la violencia porque somos violentos en la calle, somos violentos en el centro de estudio, somos violentos en el lugar de trabajo y como que es algo que ya lo consideramos algo normal. Entonces, para erradicar la violencia tenemos que trabajar toda la sociedad en conjunto y a su vez reconocer que estamos viviendo en una sociedad violenta. En estos meses hubo más consultas telefónicas porque hemos estado trabajando mucho por teléfono y no hemos cortado nunca la videollamada, que no es solo teléfono, es verte. Eso, la tecnología, en eso... Ha permitido otras cosas. Sí, ha permitido realmente, porque es mucho mejor verte, vernos la cara, que solo hablar, ¿no? Se detectan otras cosas. Y sí, ha habido más consultas, más llamados, y también han habido más casos de violencia contra niñas y niños. Violencias y abuso por el confinamiento. Han habido más casos también. También hubo casos particulares de intoxicaciones, muchas intoxicaciones de niños con medicamentos tranquilizantes, que forma parte, sin lugar a dudas, del confinamiento, de tener que estar de repente en lugares que no están adecuados para estar mucha gente, esa tensión de las familias, y bueno, lleva a estas situaciones que no son las queridas realmente. A través de algunas de nuestras entrevistadas hemos notado que esta pandemia, una de las cosas que trajo consigo fue el aumento en la violencia intrafamiliar. ¿Ustedes han podido detectar ese aumento? Sí, se ha detectado el aumento en todas las asociadas y los asociados. Tienen particularmente, creo que es en CASMU 3, un área que tiene que ver con violencia doméstica y tienen ahí gente que permite identificar casos, ¿es así? Es cualquier médico, ya sea de los centros médicos periféricos, que detecte ese caso, se lo deriva a una nurse que está designada para eso y ella es la que se encarga a su vez de hacer todas las derivaciones.
me han escrito muchas mujeres a través de... Me han escrito por particular, queriendo hablar conmigo, obviamente, a una guía, porque obviamente no soy profesional en nada, pero saben que yo estuve mucho tiempo en esa área, tema violencia doméstica, y en ese periodo que yo estuve, estaba capacitada, obviamente, aprendí y se enseña a detectar cuándo y en qué momento de la vida se da situaciones de violencia. Sabemos que los fines de semana, cuando la familia está unida, durante las vacaciones, y en realidad ese periodo de pandemia es mucho tiempo, la convivencia se torna más difícil, pero tampoco justifica la agresión hacia otra persona, ¿no? Entonces, se da por intolerancia, los enojos, la gente queda frustrada en realidad, porque muchos por tema, cuando uno tiene trabajo, sobrecarga a la otra persona, se enoja con la otra, no se entiende. O sea, se da ese tipo de violencia que no debería darse en ningún momento, en ninguna circunstancia de la vida, ¿no? No debería darse. Entonces, se identifica más. Y quizás anteriormente, años atrás, se daba también, pero no tenía tanta, no digo publicidad, pero la gente como que tenía más un poco de vergüenza. Lo que pasó dentro de casa queda dentro de casa, no salía a la luz. Y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, salir hacia la luz y que la mujer tenga otro tipo de protección. Si el marido no la protege, que le proteja la ley, porque la ley así lo impone, que no puede haber agresiones ni hacia la niña ni hacia la mujer, no debe haber ningún tipo de violencia ni violaciones, que de hecho se están dando mucho porque también llegan los medios y obviamente eso hace, no digo que hace crecer el tema violencia, pero no hay forma, no se está viendo la forma de cómo parar esa situación, porque la convivencia sigue, o sea, por lo tanto, por más que haya una separación, ¿cuánto tipo de situación de violencia que lleva a muerte por separación? Algunas de esas ya muchos años de separación, que la otra persona no la quiere, no la acepta y lo busca, entonces o eres niña o no eres de nadie. El 13 de marzo es como una cifra, una fecha histórica que no nos vamos a olvidar más. Nosotros a partir de esa fecha empezamos a hacer como un monitoreo, un seguimiento de los casos de violencia y también nos adelantamos y tratamos de indagar de qué es lo que había pasado en China, en Italia, en España, ¿no? Que fueron así como otras agencias veíamos, ¿no?, qué pasaba con la pandemia en términos de salud, nosotros mirábamos, bueno, ¿y qué había pasado con la violencia? Porque es clarísimo que el quédate en casa, que sirve para una cosa, que es para prevenir los contagios, el quédate en casa es muy dramático para aquellas mujeres, ¿no?, que ya venían con situaciones de violencia en su propio hogar, que son la mayoría de las situaciones de violencia en Uruguay, ¿no?, violencia doméstica. Entonces ya veíamos que lo que nos decían los indicadores de todos esos países es que el número de denuncias, o sea, las mujeres que iban a denunciar bajaba, porque yo creo que debe haber, en promedio, ¿no?, debe haber influido un poco bueno, la falta de movilidad, también plantearse cuál es mi plan B, qué posibilidades tengo, si denuncio desde el quédate en casa, tengo que volver a casa. Exactamente. También un montón de lugares que a veces captan indicios, ¿no?, y ven que hay posibilidad de ocurrencia de violencia y se hace una denuncia, ¿no?, a través de un centro educativo, de un centro de salud. También las escuelas estaban todas cerradas, los centros de salud se decía, no, mejor trata de no concurrir. Entonces, en Uruguay también pasó eso mismo. Bajó levemente el número absoluto de denuncias en los meses, en la segunda quincena de marzo, sobre todo en abril, y en la primera quincena de mayo, que fue como los periodos que analizamos. Levemente, pero cayó. ¿Qué pasó con el 0800? Lo mismo nos fijamos en los demás países, que había pasado con las líneas de ayuda y de orientación. Bueno, explotó. Y acá en Uruguay hay hasta un 80% de aumentos de llamadas al 0800 durante esos meses. Y lo curioso, creo, es que muchas de las llamadas venían de terceros, ¿no? O sea, no involucrados directamente en el conflicto. Creo que el quédate en casa hizo también
que muchos vecinos que tuvieran la permanencia a las 24 horas y bueno, y Vieran un poco más. estuvieran más alertos, ¿no? Que creo que eso está bueno porque... Involucra a la comunidad, ¿no? Que es algo que Exactamente. por ahí antes en el día a día uno Sí. miraba para el costado. Sí, exactamente, no mirar más para el costado, ¿no? Porque eso ocurre enfrente a nuestros ojos.